¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buen día, dependiendo de la hora en que lo estén viendo. Aquí son las 12:40. Estamos comenzando la clase del día de hoy de computación para enfermería general. De antemano, muchísimas gracias por su asistencia, gracias por estar viéndonos por este canal. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase de la siguiente manera. Vamos a revisar el día de hoy un poquito acerca de lo que vimos la clase pasada, la semana pasada, y comenzaremos a repasar los temas de esta. Retomando brevemente lo que vimos en la semana pasada fue lo siguiente. Estuvimos conociendo un poco acerca de las plataformas de procesadores de textos, tal es el caso de Microsoft Word. Decíamos nosotros que Word era uno de los programas más importantes porque la gran mayoría de las empresas solicitan que se sepa trabajar en ese programa como tal. No por el hecho de que sea el programa único para realizar escritos. Por supuesto que no. Lo que sucede es de que es el software que regularmente Microsoft es el que tiene mayor alcance, mayor soporte, mayor disponibilidad, en fin, y le ha dado a los usuarios muchas herramientas y muchas bases para que estos puedan trabajar desde este ámbito. Sin embargo, le reitero, no es el único. Hay muchos procesadores de textos, unos de ellos gratuitos, algunos de ellos más completos, otros un poco menos, etcétera. Pero vamos a conocer el cómo se maneja Microsoft Word para estos fines. Veíamos nosotros que de Microsoft Word es un programa de tipo ofimático y al hablar de un programa ofimático, estamos hablando de un programa de oficina, por lo tanto, la gran mayoría de los equipos de cómputo de oficina lo tienen instalado. Algunos usuarios, como son los gamers, pues no se verán en la necesidad de instalarlo, pues, no, pues como para qué. Les abarca espacio en disco y aparte carga algunos controladores para acceso inmediato que les empiezan a estrangular los juegos. Por esa situación, no lo instalan muchos gamers. Además de que existen algunas otras versiones de tipo gratuitas, pues se hace un poco innecesario. Sin embargo, la utilización de Microsoft Word sí es importante para nosotros, principalmente porque vamos a estar trabajando en un ámbito de salud y con el cual vamos a estar emitiendo constantemente reportes sobre situaciones que van aconteciendo en el día a día de nuestro ejercicio. Dentro de las características de Microsoft Word, bueno, pues veremos que existen esta ventana, que es una de las ventanas primordiales. Veíamos nosotros ya algunas de las partes, como la barra de acceso rápido o de acceso inmediato a las instrucciones, la barra de título, la barra de control de ventana, el cursor o punto de inserción, eh, la barra de estado que nos indica dónde estamos trabajando, en qué página, cuántas palabras tiene, la corrección ortográfica y también si necesitamos mandar a imprimir, pues ahí nos dirá el progreso de impresión o el proceso de almacenamiento, etcétera. Muchas cosas se muestran a través de esta barra de estado porque nos indica cómo está funcionando nuestro programa. Después tenemos las diferentes vistas, que cada una de ellas nos da la gran ventaja de poder realizar cambios en cómo queremos visualizar nuestro documento. Si lo queremos visualizar, pues de una manera como página web o como si lo estuviéramos imprimiendo, o no quiero ninguno de los márgenes, simplemente quiero ver la información que ahí se está utilizando, también es válido. El zoom o nivel de acercamiento y las barras de desplazamiento, tanto la horizontal, que es la que está acostadita, como la vertical. La horizontal, bueno, no siempre la tendremos a la vista porque, bueno, pues porque si nos alejamos lo suficiente de nuestra hoja, pues la vamos a ver de manera completa y como no hay para dónde moverse en izquierda o en derecha, esta barra queda inhabilitada o se esconde. Entonces, pues esta no siempre la vamos a tener a la vista. Sin embargo, la barra vertical, que es para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo del documento, pues ahí nosotros la tendremos siempre
siempre lista, siempre a la vista. Bueno, después vimos cómo generar un nuevo documento, está en la parte superior, cómo crear ese documento, cómo podemos hacer un documento nuevo, las diferentes plantillas que nosotros podemos utilizar en el sistema y posteriormente el cómo poder guardar este documento. Y veíamos nosotros que teníamos algunas alternativas como ir al menú archivo y la opción guardar, guardar como, o bien pulsar la combinación control S. Decíamos nosotros que el S corresponde a save, que es guardar en inglés, pero en español cambia save por guardar y por lo tanto cambia por control y la letra G. Bueno, estas son las maneras en que nosotros podemos guardar un documento. Bien, con eso finalizamos la semana pasada. Realmente no vimos grandes cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy importante para nosotros saber que el cómo acceder al programa y qué es lo que podemos realizar, además de irnos poniendo al corriente con las actividades que tenemos pendiente. Recuerden ustedes que tenemos varias actividades. La actividad número 1, que corresponde a la producto de aprendizaje, la Gaceta Electrónica, es realizar la portada de la Gaceta. ¿Cómo quieren hacer la portada? Bueno, pues la pueden hacer en una hoja de cuaderno, utilizar colores, que se vea bonito primer parcial o bloque número 1. Ajá, si la quieren realizar en cualquier procesador de textos, hoja de cálculo, presentador gráfico, etcétera, cualquier programa que nosotros hemos utilizado anteriormente, lo podemos realizar, ¿sale? Bien, y entonces también tenemos que realizar una línea del tiempo sobre la evolución de las computadoras. Eso corresponde a la primera, a la primera actividad, ¿sale? Respecto a la lección número 2, el producto de aprendizaje de la lección número 2 corresponde a el tema de eh, obviamente la Gaceta Informática, pero aquí nosotros vamos a realizar dos mapas conceptuales. Ajá, el mapa conceptual es el mapa que tiene ideas, que tiene conceptos, no tiene una escritura como tal, ¿de acuerdo? Tiene conceptos los cuales se van relacionando a través de flechas, a través eh, de llamadas, de círculos, de figuras geométricas, etcétera, ¿sale? Los mapas conceptuales son importantísimos para poder generar un conocimiento mnemotécnico. Mnemotecnia se refiere a la manera en que nosotros vamos a poder aprender de una manera rápida, de una manera eficaz, de una manera eficiente, utilizando la gran mayoría de recursos correspondientes a nuestra capacidad cerebral, es decir, que a través de un concepto se enlace todo de un concepto se enlace toda una idea, esa es la finalidad. Esto lo generamos en los mapas conceptuales, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de mapas conceptuales que nosotros podemos encontrar en la red. Ajá, como ustedes pueden ver, aquí los mapas conceptuales se construyen a partir de palabras y estas palabras y estos conceptos se van enlazando de uno a otro. Un mapa conceptual no es un montonal de texto tratando de explicar, esto no es un mapa conceptual, ¿sale? Es decir, es demasiada información. De lo que se intenta es que a través de estos conceptos mnemotécnicos, o sea, a través de estos conceptos de palabras y recordar palabras, vayamos formando nuestros enlaces y a qué se refiere cada una de las ideas. Aquí yo no les puedo decir que no han visto ningún procesador de textos. De hecho, desde primero y segundo semestre se les han pedido tareas utilizando el procesador de textos. Lo único que estamos haciendo es reorganizar esta información e irle dando un sentido específico. Después de eso viene el número 3, el producto de aprendizaje número 3 sobre la Gaceta Electrónica,
Y esto que nosotros vamos a ver de actividad número 3 corresponde a el tema de, se los pongo rápidamente, es un mapa mental, ¿sale? La diferencia entre el mapa mental y el mapa conceptual es que el mapa mental necesita imágenes. Aquí sí es necesario que utilicemos algún programa, por ejemplo, el procesador de textos o el presentador gráfico PowerPoint, aunque no lo hayamos visto, su manejo es muy similar al del Word para ir colocando elementos, objetos y conceptos. Entonces, esos son muy importantes para nosotros. Van a realizar entonces para esta tercera actividad un mapa mental sobre la ofimática, es decir, los programas de oficina y Microsoft Office, ¿sale? Aquí está mal escrito, pero al final de cuentas se entiende perfectamente lo que nosotros queremos expresar. Sus programas o sus avances sobre programas de oficina y Microsoft Office como tal. Ajá. Bien, entonces eso es para la Gaceta número 3, la parte número 3 de la Gaceta. Lo que vamos a ver durante, ahora sí, esta cuarta semana es lo siguiente. Primeramente nos vamos a ir a la actividad diagnóstica. Recuerden ustedes que la actividad diagnóstica tiene el resumen de lo que nosotros queremos que por ende aprender durante esa semana de los conceptos básicos que deben de tenerse. Entonces, vamos a comenzar y bueno, pues nos dice que dar formato en Word a un documento es, y aquí hay estas tres opciones, ¿sale? Eh, Creo que esto ya lo había contestado con sus compañeros de otro grupo, por eso ya me aparece contestada, ya me aparece la respuesta que eligieron cada uno de ellos, ¿sale? Aquí aparece el espacio entre el borde y la página, se llama, bueno, pues ahí está el otro, el concepto. Ajá, función que permite crear textos utilizando varios efectos especiales. Aquí voy a elegir la respuesta que a mí me sea mucho más congruente. Ajá, que las demás. No quiere decir que esté bien, obviamente. Y tampoco quiere decir que si esta actividad diagnóstica ya sacaron cero, ya les bajó todo el promedio. No, la gran ventaja de utilizar una actividad diagnóstica es que la actividad diagnóstica no tiene un valor como tal en calificación, pero sí tiene un valor de aprendizaje. Que ustedes recuerden qué es lo que vamos a ver durante esta unidad. Ajá, bien, entonces ahí está. Es una selección de documentos, etcétera. Ahí está. Es un texto colocado al principio de un documento. Ajá. Es un documento que está en la parte inferior, bueno, un texto que está en la parte inferior. Son los párrafos, las líneas, cómo se puede destacar esa información, las herramientas que genera el grosor de la palabra o el texto, etcétera. Todos estos elementos, ustedes ya lo van a visualizar. Bueno, después viene ya nuestro SCORM, que es sobre Microsoft Word. Y le damos entrar. En el momento en que le damos entrar, en ese instante se carga nuestra ventana con la herramienta que vamos a ver durante esta semana. Voy a cambiar rápidamente a mi ventana de SCORM y bueno, pues ahí nosotros lo tenemos, los primeros pasos con Word y nos habla acerca del cómo podemos abrir el programa y el cómo podemos iniciar un nuevo documento. Aquí nos habla sobre que tenemos que abrir el programa. Una vez hecho eso, nos vamos a ir a el menú archivo y tomar la opción nuevo. Una vez que le damos nuevo, seleccionamos un documento en blanco. No vamos a utilizar plantillas durante este parcial. Es mejor que vayamos trabajando con documentos en blanco, bueno, pues porque primero no vamos a tener mucho tiempo para visualizarlos, segunda, los tutoriales o en este caso las plantillas ya les llevan por el camino para que ustedes elijan cómo o de qué manera pueden mostrar o visualizar un documento. Y bueno, la tercera, porque ahí les indica qué información es la que ustedes deben de introducir, entre otras cosas. Bueno, pues ya que tenemos listo nuestro documento, entonces comenzaremos por revisar una de las herramientas que nos permite establecer los márgenes de nuestro documento. Y esta es la regla. La regla es una de las herramientas más, ¿cómo podemos decir? Útiles para algunas personas, pero
no necesarias para otros. Bueno, la regla dentro de nuestro programa existe y la finalidad de esa regla es que nosotros podamos tomar la distancia entre el margen de la hoja, ajá, y el borde de la hoja, es decir, el margen de la hoja o en este caso el lugar donde comenzamos a escribir es muy importante porque, bueno, pues porque hay ciertos parámetros que ya son normalizados, es decir, ciertos parámetros que ya son importantes para nosotros. Uno de ellos es el margen de la hoja y el otro las alineaciones que se deben de utilizar. Dentro del margen de la hoja, la distancia que existe entre las letras del escrito y el borde o la orilla de la hoja, es importante tomar una determinada distancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque un documento no debe de iniciar ni muy pegado a la izquierda ni muy pegado hacia arriba. Ajá, tampoco demasiado separado. Debe de existir una distancia acorde. Lo más recomendable es utilizar entre 2,5 centímetros y 3 centímetros, dependiendo del programa que ustedes estén utilizando. Seguido de eso, bueno, pues ya vimos cómo crear un nuevo documento. Aquí están las reglas que ya habíamos visto. Ajá. Y que son, nuevamente, son dos tipos de reglas. Las reglas horizontales, que son las que se ubican en la parte superior de la zona de escritura, es decir, de nuestra área de trabajo, y las reglas verticales, que son las que se encuentran del lado izquierdo, ¿sale? Ahorita vamos a abrir Microsoft Word para que ustedes puedan visualizar esas reglas. Realmente no tiene mucha, ¿cómo podemos decirlo? Mucha importancia para algunos, ajá, pero sí es importante que sepamos dónde se localizan, pues eso nos va a facilitar demasiado el momento de estar diseñando una determinada hoja o un determinado espacio. Bien, aquí está nuestro procesador de textos Microsoft Word. Bueno, en este programa de Microsoft Word tenemos nuestra barra de título, tenemos nuestra barra de acceso rápido y nuestro control de ventanas. Bueno, en esta parte, que es nuestra área de trabajo, aquí deberían de aparecer las reglas. No aparecen. Cuando ustedes lo instalan por primera vez o lo instalan software sin que otro usuario haya hecho nada en él, aparecerá de esta manera, ¿de acuerdo? Aparecerá de esta manera con el cursor en esta parte, aparecerá con sus orillas bien bonitas. Si yo reduzco el zoom, vean ustedes cómo se va desapareciendo las barras de reglas que yo les había comentado, perdón, las barras de desplazamiento. La horizontal, como ustedes pueden ver, no está a la vista, se encuentra oculta, a menos que yo me acerque demasiado a mi hoja y deje de caber ese espacio. Entonces, ahí es cuando ya me aparecen estas. Esta, la vertical, casi nunca la vamos a perder de vista, porque aunque el documento se encuentre demasiado pequeño para nosotros, no vamos a poder visualizar toda una hoja carta en una pantalla horizontal. O sea, una hoja vertical en una pantalla horizontal nunca va a caber, ¿sale? Podemos verla únicamente como distribución de la información, como por ejemplo lo que acabo yo de hacer en este momento. Estoy alejando mi vista de tal manera que pueda ver lo que yo he escrito, ¿de acuerdo? Pero esto no me hace alusión a que yo pueda visualizar toda la información. No la puedo visualizar. Necesitaría yo tener una lupa, una lente de aumento o tener una vista de halcón. Alcohol, no, halcón, de halcón, ¿sale? Sin embargo, bueno, pues aún teniendo vista de halcón, el monitor no va a ser tan preciso y por lo tanto no me va a permitir mostrar esa información. Bueno, cuando yo le pongo un zoom regular, que donde yo pueda visualizar mi hoja, no aparecerá la barra, pero sí me permite escribir y yo me tendré que desplazar forzosamente con esta barra. Bueno, ¿a dónde iba yo? Iba yo a la barra de regla. La barra de regla no está a la vista de manera predeterminada. Tengo que ir al menú vista, ojalá lo estén anotando, ¿verdad? Se van a ir al menú vista y van a tomar la opción que dice regla. Una vez hecho eso, se ensucia nuestra área de trabajo porque aparece una regleta tanto de la parte superior como de la parte izquierda. En esta parte superior aparecen los centímetros, la distancia que existe entre donde va a empezar a escribir el punto de inserción o el texto
y la orilla de la hoja. En este caso me dice que hay 3 unidades. Regularmente son centímetros. No quiere decir que todas las computadoras lo manejen en centímetros. Algunos de ellos lo realizan, lo utilizan o lo muestran en puntos, en picas, en pulgadas. O sea, la medida es totalmente libre a elegir tanto por el usuario como por las configuraciones de la impresora. La impresora tiene mucho que ver también en eso. Si la impresora está configurada para trabajar con hojas A4, siempre aparecerá esto en tamaño A4. Si está configurada para utilizar hojas tamaño carta, aparecerá esa información en tamaño carta. Si está configurada para utilizar oficio, de igual manera, el documento predeterminado me aparecerá en oficio. Casi siempre y de manera regular, todas las configuraciones dependen, en este caso, de la impresora que tengamos conectada. Ahora bien, hay muchas impresoras que cambian dependiendo del modelo, la marca, el tipo, etcétera. La gran mayoría de las impresoras tienen algo que se llama punto ciego o límite cero. Esto quiere decir, o límite ciego, eso quiere decir que hay zonas donde ya no puede avanzar más el carro o no puede avanzar más nuestra visualización, nuestra impresión, eh, nuestro motor de trabajo, etcétera, ya no puede rebasar de esa zona y siempre nos va a dejar una zona libre o una zona abierta. Regularmente está entre los 5 milímetros y los 7, ¿de acuerdo? Algunos hasta 8, pero de 5 a 8 milímetros aparecerá para algunas impresoras. Algunas impresoras, otras por lo tanto, no alcanzan este límite y necesitan a lo mejor hasta 1 centímetro o más. Hay algunas impresoras como las plotter que no tienen ese límite y que por lo tanto, si yo lo pongo exactamente a la orilla de la hoja mi información, hasta esa orilla me va a permitir imprimir mis datos, ¿sale? Bueno, ya aparecimos la barra de regla. La barra de regla, como dice aquí, ajá, las reglas tienen sangrías. Las sangrías son esos espacios que se quedan entre la primera línea del párrafo y las demás líneas. En este caso, específicamente para este documento, no tiene alineación de primera línea. O bueno, la alineación de primera línea es igual a todas las demás. Se queda en 0. Por lo tanto, todos los textos se encuentran hacia el lado izquierdo. Sin embargo, hay otros tipos. Ahorita no veo algún párrafo de ese tipo, donde la información queda dentro del párrafo para hacer que esta pues sea mucho más visible, mucho más reconfortante, mucho mejor. ¿Sale? Bien, entonces, pues ahí está nuestro tema. El otro tipo de alineación, o en este caso de sangría que existe, es la sangría francesa. Y la sangría francesa la utilizamos muchísimo para numeraciones. Siempre el número que está eh, citando o que está colocado un párrafo, que puede ser un texto, una línea, un diálogo, una definición, etcétera, siempre se encuentra un poco más afuera de nuestra área, ¿de acuerdo? Todo lo demás se encuentra adentro. Esto es porque este párrafo está utilizando una sangría de tipo francesa y por lo tanto el número correspondiente a ese punto debe de quedar ligeramente a la izquierda, o sea, ligeramente afuera, para que sea tomado en cuenta como puntos. Vean ustedes, punto número 1, punto número 2 y así por el estilo. Este ya está aprobado, podríamos decirlo, para poderse utilizar, para poderse colocar. Bien, después tenemos los temas, ¿de acuerdo? Los temas se refiere a las características tanto del texto como de los párrafos o de las líneas de texto para de esta manera tener un equilibrio al momento de mostrarse eh,
de mostrarse mi información en pantalla o al imprimirse. Esto lo que intenta es estandarizar un documento para que no esté revuelto con muchas fuentes o tenga demasiadas fuentes o tenga muchos colores, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque un documento de ese tipo llega a ser molesto para la vista. Por eso, un tema tiene muchas ventajas al momento de utilizarse. Provoca que el documento sea mucho más uniforme, se vea mucho más parejito, que tengan las mismas características los títulos uno, 2, 3 o 4, que tengan la escritura, una escritura uniforme, muy bien cuidada, muy bien planteada, y al usuario, por obvias razones, no esté pues con la situación de a ver a qué hora me cambian la fuente y yo ya no la voy a alcanzar a leer. La aplicación de un tema, eso es lo que tiene como resultado que sea mucho más fácil el poder hacer que este documento se vea bien utilizando formatos estándares. ¿Cómo aplicamos un tema? Bueno, pues nosotros tendríamos que ir a la pestaña diseño y en la pestaña diseño tomar los temas. Ahí, en donde tomamos los temas, aparecen los diferentes nombres que tiene cada uno de estos temas que podemos seleccionar. Algunos tienen colores azules, otros tienen colores rojos, etcétera. Es decir, características específicas de cada uno de ellos. Después, ya que hemos seleccionado el tema, pues lo único que nos toca es aplicarlo. ¿Para qué? Bueno, pues para que en ese momento, tanto encabezados, pies de páginas, títulos, subtítulos y texto en general tengan las mismas características y se vea mucho más uniforme. Agregar encabezados y pies de página. Esto también es una herramienta muy importante para generar nuestros documentos de una manera más personalizada. Ustedes cuando abren un libro, regularmente en la parte superior aparece el número de página que ustedes están leyendo y eso es sumamente útil. Sin embargo, hay algunos libros que son mucho más sofisticados, mucho más refinados, mucho más elegantes, están mejor elaborados o cuesta más trabajo, más dinero su elaboración, siempre van a encontrar un encabezado o un pie de página donde aparece el número de la página y a veces hasta el nombre del título, el autor o cuál es el tema que estamos viendo en ese momento. Bueno, no tema, sino la materia, etcétera. Es decir, sobre qué trata el libro. Ahí nosotros lo vamos a ver en algunas ocasiones aplicada en los encabezados. Igualmente, en los pies de página. Los pies de página también son o se encuentran en la parte inferior, perdón, de su hoja. Y bueno, pues a veces tiene el número de la página, pero también tiene, puede tener enlaces, puede tener algún texto que sea importante para la editorial, etcétera, ¿sale? Algunos de ellos incluso hasta vuelven a colocar el nombre del autor o vuelven o colocan la página. Bueno, o sea, hay muchas cosas que se le puede agregar tanto al encabezado como para el pie de página. Y bueno, pues para aplicarlos necesitaremos lo siguiente. Primeramente en la barra de menús vamos a buscar la pestaña insertar y luego tomaremos la opción encabezado y pie de página. Una vez hecho eso, vamos a revisar los diseños que se quieren utilizar, los espacios del encabezado, del pie, etcétera, se abrirán en el documento y las herramientas de encabezado y pie de página ahí están listas. Escribimos el texto que nosotros vamos a dar a conocer y posteriormente vamos a marcar en qué posición va a quedar, si en el encabezado hasta arriba, si en el encabezado en medio, etcétera. Finalmente cerramos el documento, cerramos el encabezado del pie de página y ya queda estará establecido en ese documento el encabezado y el pie que yo ya haya elegido. Y bueno, pues en esta herramienta también podemos utilizar fechas, imágenes, etcétera. Ustedes verán cuando yo les envío los manuales de estas semanas, tienen características muy similares. Por ejemplo, la parte de arriba de su hoja está en color azul y tiene algunos textos escritos, etcétera. Entonces, eso significa que este documento
Ese documento está personalizado para ser utilizado por nosotros, leerlo nosotros, entre otras cosas. Si yo le pusiera, por ejemplo, alguna imagen que no tiene nada que ver, le pusiera yo, bueno, cosas que no vienen ni al caso, pues en ese instante este documento pierde seriedad. Y aunque tenga todos los elementos que nosotros estamos enunciando, pues no sé, mejor no y busco otro documento o hago otra cosa, etcétera, etcétera. Ya es cuestión del usuario cómo quiere manejarlo, ¿sale? Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Nosotros continuaremos con los saltos de página, los números de página, la edición de la información dentro del programa, ajá, cómo borrar bloques de texto, cómo deshacer alguna acción, cómo rehacer esa opción, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase, el próximo día, me parece que miércoles, bueno, cual sea. Jóvenes, muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí presentes y bueno, pues nosotros continuaremos el próximo día, la siguiente clase. Tengan todos un excelente día, les deseo muchísimo éxito en el servicio que están realizando y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias.